Cambiamos de tema, Ernesto, tal como habíamos anticipado, estamos comunicados con el diputado provincial de la provincia de Mendoza, Gustavo Cairo, que es del PRO, por algo que realmente él presentó un proyecto. Ahora le vamos a preguntar qué día lo presentó y qué tratamiento parlamentario tiene para prohibir el lenguaje inclusivo, algo que tiene mucha trascendencia por estas horas. Diputado, muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a su audiencia. Diputado, creo que usted presentó el proyecto para prohibir el lenguaje inclusivo en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, creo que en la legislatura provincial, creo que fue el 14 de este mes, ¿no? Sí, hace muy poquito, hace un par de semanas, y la verdad es que, bueno, recién está presentado. La idea era justamente que no se use el llamado lenguaje inclusivo, sino el español, tal cual lo marca la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras, en las escuelas de la provincia y en los documentos emitidos por los tres poderes del Estado. Esa es la idea del proyecto. Por supuesto, me gustaría que fuera en todo el país, pero al ser legislador provincial, la jurisdicción es solamente provincial. Diputado, ¿cómo se puede interpretar? Porque hasta lo que uno sabe, la Constitución dice que el idioma oficial en Argentina, en la República Argentina, es el castellano. Esta modificación que se quiere introducir, o que ya en algunos lugares se está utilizando, parecería que va en contrasentido de esto, ¿no? Sí, la Academia Argentina de Letras ha dicho claramente que no se debe distorsionar las estructuras del castellano en pos de transmitir una ideología a través del idioma. Y es lo que está sucediendo. La verdad que no solamente acá claramente ha sido liderado por la expresidenta de la Nación, actual vicepresidente, que el liderazgo, sobre todo en su partido, ha hecho que, bueno, el presidente de la Nación diga albañilas o la vice del Chaco, equipos y equipas, jóvenes y jóvenes, la ministra de Educación de Santa Cruz, y es como una movida que va creciendo. Cada uno quiere quedar mejor, y bueno, Kicillof tiene para escribir un tratado sobre el tema, y bueno, inclusive hay una media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación condicionando al periodismo de que use el llamado lenguaje inclusivo, condicionando la pauta oficial a esto. Así que me parece que es una avanzada. Lo que parecía un poco gracioso, que por ahí le hacían algún sketch en Tinelli, creo, ya es una cosa con tintes más preocupantes, sobre todo para los estudiantes. Y hablando de estudiantes, precisamente, diputado, uno no sabe si el lenguaje inclusivo incluye o excluye, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que tiene la República Argentina, fundamentalmente en los más chicos, en los que están estudiando, es la comprensión de texto. Y comprender un texto con este lenguaje me parece que es más engorroso, ¿no? Es más engorroso, inclusive con el tema duplicación de palabras. Porque ustedes son periodistas, termina con A la palabra, pero me parece que no se sienten discriminados porque no les digo periodistas. Y la verdad es que se ha llegado en sentido contrario o sea, que no tenga que decirle periodista para que no se sientan discriminados en la palabra. En sentido contrario, es una cosa increíble. El reglamento de la Cámara de Diputados de Mendoza es ilegible. Lo hicieron hace 1 año y medio, antes de que yo ingresara a la Cámara, lo modificaron, y todos los artículos tienen las palabras duplicadas. O sea, es un engorro leer cada uno de los artículos, es muy engorroso. Y bueno, esto en un documento oficial, bueno, uno se tiene que adaptar, o yo voy a tratar de cambiarlo, vamos a ver cómo me va, pero como decís vos, en los manuales escolares es muy complicado. De hecho, Francia hace un mes prohibió para todo el país el uso del lenguaje inclusivo, y el estado de Santa Catarina también para los estudiantes por este mismo tema. Parece que es un problema de todas las lenguas provenientes del latín. Claro. Diputado, en realidad uno cuando habla de inclusión también, por lo menos en mi caso, interpreto que una persona que tiene problemas de visión o de audición, tal vez sí sería inclusivo si, por ejemplo, en un
cuando uno va a comer la carta viene en braille o se busca otra forma de realmente solucionar un problema que es realmente concreto, ¿no? Para aquella persona que no puede ver o no puede escuchar. Y esto, que la verdad que este lenguaje no lo contempla para nada, ¿no? No, por supuesto. Es más un lenguaje de secta, o sea que hay diputados realmente que yo escucho que hacen el esfuerzo y se les nota forzado y duplican las palabras y si en una oración tienen que decir dos palabras terminadas con O, dicen 4, pero realmente se nota, es feo. Justamente la Real Academia Española habla de la economía del lenguaje y la belleza del lenguaje. Son dos elementos que contestó de manera oficial ante el requerimiento de un alto funcionario del gobierno de España, y la verdad es que utilizó esas dos palabras para definir por qué no había necesidad de duplicar las palabras y mucho menos poner las X y demás. Así es que no, es cierto, la inclusión pasa por otro lado y no por esto. Esto tiene más que ver con quedar bien con una determinada líder política que con otra cosa. Tal vez ahí sí, si realmente se piensan incluir, habría que incorporar, por ejemplo, lo que le decíamos, ¿no? Con sistema braille, o para que la gente que tiene realmente un padecimiento, un problema físico, no se sienta excluido, ¿no? Que sería mucho más útil que este lenguaje que parece una especie de jeringoso, ¿no? Sí, en Mendoza hace unos años fui senador provincial y votamos el tema de la carta braille en braille para los restaurantes y bares de la provincia. Después es medio complicado por el tema que cambian de precio todos los días, digamos medio oneroso, claro. Pero sí, es un elemento mucho más útil, o difundir donde se pueda el lenguaje de señas y demás, que esto, que no hace más que dificultar el uso del lenguaje, ¿no? Y afearlo. Una última consulta, ¿qué posibilidades hay de que la ley sea aprobada? ¿Cómo es la configuración de la Cámara en Mendoza? Bueno, la Cámara de Diputados, nuestro frente que componemos con el radicalismo tiene mayoría, se llama Frente Cambia Mendoza, que es, digamos, Juntos por el Cambio a nivel provincial, y otros partidos, pero este tema del llamado lenguaje inclusivo es medio horizontal. Hay legisladores que, por ejemplo, los legisladores del PJ, varios por lo bajo me han dicho que tengo razón, pero no creo que en público se animen a votar en contra de un lineamiento tan arraigado de la cúspide del partido. Y en nuestro frente hay de todo. O sea, hay personas que también, algunas legisladoras que diputado, que defienden esto, una manera de defender el feminismo. Así es que tiene un cierto. Te diría, vamos a... Sí. Se le está yendo la señal. Hola. Ahora lo escuchamos, se le había ido la señal. Nos decía que, por ahora es incierto, pero bueno, ahora lo escucho. Ahora lo escuchamos. Sí. Sí, pronóstico incierto y veremos, porque todavía no se pone en discusión. Ahí ha presentado una nota una agrupación de travestis, etcétera, en la legislatura, pidiendo que no se apruebe. Ya veremos cuál es el mecanismo. Yo voy a estar muy vigilante del tema manuales de enseñanza en las escuelas, porque eso me parece ya una enormidad que se quiera avanzar en ese sentido. Me parece, lo de los documentos oficiales va a ser una discusión que daremos ahí en la legislatura y veremos cómo termina. Diputado, si Cervantes los escuchara, ¿no? ¿Qué diría? Sí, sobre lo de albañilas, me parece que ni a Sancho Panza se le hubiera ocurrido. No, realmente, sí. El tema, sí, me parece que por otro lado es como una moda y veremos cuánto dura, porque como les decía hace un rato, hay palabras que terminan en A, no sé, analista, el dentista. El dentista puede ser hombre o mujer, no hace falta que diga los dentistas y los dentistas, qué sé yo, porque si no vamos a ir al absurdo a escribir el diccionario de nuevo, digamos, más o menos así. Es que realmente es un absurdo, desde mi visión personal, ¿no?
Diputado Gustavo Cairo, agradecerle este contacto, bueno, y trataremos de seguir de cerca este tema, así que seguramente lo vamos a volver a consultar a ver si finalmente se termina aprobando, porque tal vez sea un antecedente también a nivel nacional, ¿no? Y puede ser, hay que ver que si el gobierno provincial, el Ejecutivo, tiene alguna... no he hablado todavía del tema, la verdad que lo presenté más a título personal, sobre todo después de que salió esto de la Cámara de Diputados de la Nación, que me pareció que ya venían absolutamente por todo, con los periodistas. Uh-huh. Entonces, bueno, Santa Catarina en Brasil lo aprobó y el gobierno francés, como les decía, pero bueno, se había involucrado el Ejecutivo también. Claro. En esta defensa del idioma. Así que esperemos ver cómo avanzan y muchas gracias por su atención. No, gracias a usted hasta cualquier oportunidad. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Un saludo. Diputado Gustavo Cairo, provincial de la provincia de Mendoza, con este proyecto Ernesto de audiencia para prohibir el lenguaje inclusivo. Qué importante que defienda el idioma, Que se defienda el idioma y además con tantas necesidades que tenemos, me parece que destinar tanto tiempo a un lenguaje que en definitiva no va a aportar demasiado y no va a cambiar la realidad.